Nos acompaña Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Muy buenas tardes, abogado. Gracias por estar con nosotros, conectado desde la Ciudad de México. Andrea, Borja, muy buenas tardes. Es un placer saludarlos a ustedes, a su importante auditorio, a tus órdenes. Muchísimas gracias. La verdad que no entendemos en muchas de las ocasiones la manera en la que se expresan estas noticias, así que nos encantaría, señor Julio, por favor, es tan amable, ¿qué es la supremacía constitucional en México? Borja, debo decirte con absoluta responsabilidad que esta reforma constitucional que versa directamente sobre la supremacía constitucional no es más que un acto de autoritarismo gubernamental. Te la pongo muy claramente, explico el contenido, es que toda reforma constitucional que impulse el gobierno de Morena, el gobierno de Claudia Sheinbaum, con esta mayoría aplastante, 3/4 partes del Congreso, será inimpugnable. No habrá mecanismo constitucional, no habrá controversia constitucional, no existirá ningún acto legal, jurídico constitucional, como las acciones de inconstitucionalidad y mucho menos el juicio de amparo, para que puedan contener cualquier acto o abuso de autoridad que restrinja los derechos humanos, que violente tratados internacionales, que genere controversias a nivel constitucional. No habrá mecanismo. Los mexicanos hoy estamos en total estado de indefensión ante cualquier acto de abuso o de exceso de poder por parte de este gobierno de Morena encabezado por Claudia Sheinbaum. Es decir, prácticamente el Estado de Derecho ha muerto, las defensas y los mecanismos constitucionales han desaparecido y hoy más que nunca el régimen jurídico ha cambiado en México. Borja, Andrea. Claramente hay mucha preocupación en México ante esta situación. Estaba leyendo uno de los titulares que dice que el ministro de la Suprema Corte está proponiendo invalidar parcialmente la reforma judicial. ¿Existe la probabilidad de que suceda? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué sucede ahora? El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone precisamente identificar puntos coyunturales como la elección de jueces, magistrados y ministros desde el punto de vista de elección popular, que a todas luces es inconstitucional, es inconvencional y además es una irracionalidad político, jurídico y constitucional. Evidentemente, este ejercicio de propuesta declaratoria de inconstitucionalidad sería procedente. Sería un ejercicio del próximo 5 de noviembre que la Suprema Corte de Justicia podría revisar, podrían analizar y podrían notificar al gobierno federal. La preocupación, Andrea, Borja, amable auditorio, es que muy probablemente el gobierno de Claudia Sheinbaum pueda desobedecer, pueda desacatar, pueda ignorar esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, y esto nos llevaría a un conflicto interinstitucional en donde la propia Constitución establece condiciones para que la Corte pudiera solicitar la remoción de Claudia Sheinbaum, y eso sería la acabose política y prácticamente la desaparición o un gran conflicto entre los poderes de la Unión. Julio, y lo están llamando, determinando como una supremacía total por parte del gobierno de Morena, en este caso, que es quien tiene el poder. A mí me gustaría, porque estamos viendo unas reformas que muchos de ustedes, analistas que entran aquí, que son mexicanos, que entran para hablarnos de la situación que se está viviendo, la están tildando de algo realmente muy, pero que muy preocupante para la democracia de México. Por eso me gustaría preguntarle, cuando la señora Claudia Sheinbaum habla de esta reforma constitucional, habla de esta supremacía constitucional de México, a la hora de poder venderlo, a la hora de poder anunciarlo, ¿qué cosas positivas dice que va a traer al pueblo mexicano? ¿De qué manera están tratando de convencer al pueblo de que esta es una buena reforma? Borja, no cabe duda que Claudia Sheinbaum le está hablando a su sector, a su pueblo, a un sector de la población absolutamente desinformado, a un amplio sector de la población absolutamente cooptado, comprado, vendido por los programas sociales. Y con ello, evidentemente, la gente compra el mensaje de que esto es una gran reforma, que es un gran cambio de régimen y que le va a traer grandes beneficios, cuando en la realidad ya lo estamos viendo en el escenario económico financiero, el impacto de las inversiones, la desconfianza en los mercados, la paridad cambiaria. Ya rebasamos la línea divisoria o psicológica de los 20 pesos tipo de cambio con peso dólar. Así de preocupante o así de beneficioso va a ser esta reforma que ya está afectando el interés económico y monetario de los mexicanos y de los inversionistas nacionales y extranjeros, Borja. Ahora que habla sobre el impacto económico, ¿por qué entonces es que están reportando un leve crecimiento económico en el tercer trimestre?
Sí, lo que pasa es que antes de la aprobación de estas reformas existía todavía la esperanza o existía todavía el impulso, la inercia de una economía que venía todavía en la transición del gobierno y con el inicio de esta nueva administración, todavía la esperanza de la reunión de sectores empresariales, industriales, nacionales y extranjeros que han tenido con la titular del Ejecutivo Federal, que aspiraban a que esto fuera un ejercicio responsable, un gobierno consciente y sobre todo una presidencia apegada a la ley, apegada a los tratados internacionales, yo diría muy coherente con el concierto internacional. Sin embargo, pues después de este tercer trimestre de un muy leve crecimiento económico, muy probablemente, Andrea, vendrán escenarios muy difíciles para la economía, muy preocupantes para la inversión y yo diría alarmantes para la sociedad, porque además la violencia, la corrupción, la impunidad y la injusticia es el pan nuestro de cada día, Andrea. Pues la verdad, don Julio, que lo estoy escuchando y es bastante preocupante, sobre todo y principalmente porque quedan todavía 6 años del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo pinta entonces para la democracia este sexenio que se va a enfrentar, que va a vivir el pueblo mexicano? ¿Qué predicción te atreverías a darme? Borja, permítame decirte que estamos ya no solo en una espiral, estamos ya en las manos de un régimen autoritario. Wow. La democracia en México ha desaparecido, las instituciones de contrapeso y la división de poderes prácticamente han sido colonizadas y desaparecidas con reformas constitucionales bajo un principio de supremacía constitucional. No hay mecanismo jurídico constitucional o instancia que pudiera hacerle algún contrapeso o que pudiera detener cualquier acto de autoridad. Estamos ya prácticamente en la antesala de un régimen autoritario y cuando un gobierno tiene el poder absoluto es muy común que sean tentados por el abuso de poder y por la indiferencia constitucional y por el abuso de acciones de gobierno. Nos queda poco tiempo, pero sí quiero preguntarle lo siguiente. Hay quienes dicen que el panorama sería mucho peor para México, estaría sufriendo mucho más el país si ganara Donald Trump aquí en Estados Unidos. ¿Usted cómo ve el panorama en ese hipotético caso? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo, Andrea. Sin lugar a dudas, los expertos en materia económico y financiera, estoy de acuerdo con ellos en su pronóstico. Nada más te quiero decir que el tipo de cambio, si llegara el próximo 5 de noviembre Donald Trump, el tipo de cambio estaría rebasando los 21 pesos tipo de cambio peso dólar. Y llega Kamala Harris, estaríamos hablando tal vez de 18 pesos paridad cambiaria. Así de preocupante con las amenazas en materia de comercio exterior, con el incremento en los aranceles, con las restricciones a la exportación y con la fuga de empresarios que estarían siendo amedrentados, amenazados o intimidados. Pues así estaríamos en ese contexto, Andrea. Don Julio, tiene que ser, la verdad, muy doloroso, ¿no? Poder ser testigo, presenciar cómo, como usted dice, a juzgar por su testimonio y su explicación, están ustedes viviendo el fin de la democracia en su país y la verdad que no tienen ninguna herramienta para poder evitarlo. La verdad que es una situación bastante complicada la que se está viviendo en México en este momento, a juzgar por su explicación. Señor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de México, gracias por su tiempo y suerte. Gracias, Borja. Gracias, Andrea. Excelente tarde.